Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otra entrega de este curso PowerPoint 2013, en el que vamos a hablar en esta ocasión de los hipervínculos y las acciones. Vamos a ver en este vídeo concretamente cómo crear hipervínculos tanto internos como externos. La palabra hipervínculo la podéis traducir por enlace. Es algo muy parecido a los enlaces que nos encontramos al navegar por las páginas web de Internet, ¿no? Cuando el ratón se transforma en una mano y pulsamos en ese punto en concreto y nos lleva a otro sitio. Bueno, pues eso es un hipervínculo o enlace y funciona de manera muy similar en PowerPoint. Podemos crear vínculos o enlaces internos, esto es, un objeto o texto que nos lleve a un lugar dentro de nuestra presentación. Por ejemplo, podemos crear un hipervínculo en la diapositiva 2 que nos lleve a la 8. Eso sería un hipervínculo interno. Y también podemos crear hipervínculos externos. Esto es, pues, un objeto o texto que al pulsar sobre él nos abra un documento externo, que puede ser un PDF, puede ser un documento de Excel, puede ser un archivo de vídeo externo, puede ser cualquier cosa. Y vamos a ver también, si nos da tiempo en este vídeo, si no, lo dejaremos para el siguiente, qué son las acciones. Las acciones, pues, como su propio nombre indica, son acciones que se pueden desencadenar tras pulsar un objeto o posicionar el ratón encima de él. Es algo bastante parecido o similar a los hipervínculos, pero veremos las diferencias ahora después. Bueno, pues vamos a ver estos ejemplos trabajando como siempre con nuestra presentación, así que vamos a ello. Y vamos a comenzar a ver qué son los hipervínculos. Concretamente, pues vamos a comenzar a ver los hipervínculos, no sé si empezar por los internos o por los externos. Vamos a empezar por los hipervínculos externos. Para ello nos vamos a ir a la diapositiva número 2, que todos ya conocemos, donde tenemos nuestras tablas. Esta diapositiva, como hicimos en su día, pretende representar las ventas y compras correspondientes a 2 años, ¿no? En una empresa, año 2013, año 2014. Bueno, pues imaginaos lo siguiente, imaginaos que estos datos los tenemos también en un archivo externo de Excel y que nos vendría muy bien que cuando estuviéramos exponiendo esta diapositiva delante de un público, pues tener un objeto, pues por ejemplo un botón, una autoforma, una imagen, da igual, que al pulsar sobre él nos abra ese archivo externo de Excel donde tenemos estos datos para poder enseñárselo a la gente que está atendiendo a nuestra explicación, ¿no? Bueno, pues eso sería un hipervínculo externo, porque al pulsar nos abre un archivo externo. ¿Cómo crear un hipervínculo externo? Lo primero que tienes que hacer es introducir, insertar en tu diapositiva un objeto que puede ser de cualquier tipo. Puede ser una imagen de archivo, puede ser una imagen en línea, puede ser un texto, puede ser un JPG, una imagen que tengas tú en tu ordenador, un PNG, da igual. El objeto es lo de menos. Luego entonces, lo que voy a hacer yo en esta ocasión es insertar una forma. Es la forma, valga la redundancia, más fácil que tenemos para crear un hipervínculo. Por ejemplo, voy a coger una forma de estas características y aquí, bueno, pues vamos a agregar un texto en esta forma que ponga abre documento, por ejemplo, y le vamos a dar un formato adecuado a la presentación. Bueno, entonces, de momento lo único que hemos hecho ha sido insertar una forma de tal manera que al exponer esta diapositiva delante del público, pues ya tenemos aquí esta forma y ahora se trata de que al pulsar en esta forma nos abra ese documento externo. Para ello tenemos que crear el hipervínculo externo y es muy sencillo. Seleccionamos el objeto, en este caso la forma, nos vamos a la ficha insertar y en la ficha insertar nos fijamos en el grupo vínculos. En este grupo vínculos tenemos dos botones, hipervínculo y acciones. Nos centramos de momento en hipervínculos, pulsamos sobre él. Cuando se trata de crear un hipervínculo a un archivo externo, en la ventana de hipervínculo que nos ha salido, hay que activar la primera opción, es decir, un vínculo a un archivo o página web externa. Luego entonces, como yo tengo el archivo de Excel de ejemplo guardado en el escritorio, lo que hay que hacer es, una vez que hemos seleccionado la opción de archivo, pues navegar por nuestras carpetas. Yo me iré al escritorio y en el escritorio buscaré pues ese archivo de Excel. ¿Dónde estaba? Pues por aquí lo tengo, aquí está. Aceptamos y ya está. Acabamos de crear nuestro primer hipervínculo externo. De tal forma que cuando estemos presentando la diapositiva, pues si hacemos clic con el ratón encima, por cierto, fíjate cómo el ratón se transforma en una mano, pues hacemos clic encima, nos abre el archivo de Excel de donde supuestamente, esto es un ejemplo, provienen los datos. Y quien dice un archivo Excel, pues podéis abrir un PDF, un Word, podéis abrir cualquier tipo de archivo que tengáis almacenado en vuestro ordenador y que sirva para apoyaros en la presentación y que todo el mundo lo vea.
Al cerrar el archivo externo, evidentemente la presentación sigue debajo. Pulso escape para salir. Esto sería un hipervínculo externo. También podemos crear un hipervínculo interno. Esto es que al pulsar sobre el objeto, pues nos lleve a otro lugar de nuestra presentación. Básicamente los hipervínculos internos se utilizan para hacer saltos entre diapositivas, ¿no? Por ejemplo, podríamos crear otra forma similar. Me voy a ir a formas. Vamos a crear otra. Lo suyo es que lo hicieras bien para crearlas exactamente igual, ¿no? Con el mismo tamaño, etc. Y aquí pues podríamos poner el siguiente texto. Ir a gráfico. Ya sabéis que tenemos una diapositiva, que es la 4, donde se representan los datos de estas tablas en forma de gráfico, ¿no? Bueno, pues agregamos la forma, le damos aquí el estilo pertinente y ahora pues para crear un hipervínculo interno lo que hacemos es seleccionar la forma, irnos de nuevo a la ficha insertar, hipervínculo, y en este lugar, en este caso, cuando se trata de crear un hipervínculo interno hay que pulsar la opción de lugar de este documento. Bueno, pues hacemos clic en esa opción. Y fíjate como en esta ventana nos salen, pues, digamos, un índice con todas las diapositivas que tenemos y además, pues, un índice a las zonas más comunes, como por ejemplo, primera diapositiva. Si escogemos esta opción, primera diapositiva, al pulsar en esta forma, nos iremos a la primera diapositiva. Última diapositiva, a la diapositiva siguiente o a la diapositiva anterior. Como no es ninguna de estas posibilidades, porque yo quiero ir concretamente a la 4, lo que tenemos que hacer es movernos por el índice que tenemos justo debajo y decirle que nos lleve a la diapositiva 4, que es la del gráfico. Fíjate cómo además nos ofrece una vista previa. Aceptamos y vamos a vista presentación. Ya sabemos qué es lo que hace esta forma. Vamos a ver si ahora esta forma nos lleva a la diapositiva del gráfico. Y efectivamente así es. Pulso escape. Bueno, pues estos son vínculos internos y externos. Respecto a vínculos externos, también se puede, por ejemplo, vincular con una página web o incluso con una dirección de correo electrónico, siempre y cuando tengas correctamente configurado pues, el programa Outlook, que es de la familia Office. Voy a hacer un ejemplo con esta misma forma de ir a gráfico, o mejor aún, aunque luego lo elimine para que no haya ningún tipo de confusión. Voy a crear, por ejemplo, otra forma. Y repito, no tiene por qué ser el objeto una forma. Podéis incluir una imagen y esa imagen que sea un hipervínculo. Y aquí, por ejemplo, vamos a poner el siguiente texto. Ir a Google. Le damos el formato adecuado a esta forma y lo que quiero es que al pulsar sobre esta forma nos lleve a la página web de Google, por ejemplo, ¿no? Nos vamos a insertar hipervínculo. Cuando se trata de un hipervínculo a una página web, pues archivo o página web existente. Y donde pone dirección, pues lo que hay que hacer es escribir la dirección correctamente, incluso con el protocolo, porque creo recordar que si no pones el protocolo, el HTTP, creo recordar que no funcionaba. Bueno, pues esto se acepta y ahora pues al ir a vista presentación tenemos las tres formas y si pulsamos en ir a Google, pues nos debe de abrir el navegador que tengamos configurado por defecto en nuestro ordenador. En mi caso, bueno, el configurado por defecto no. Abre el navegador del mismo fabricante, es decir, de Microsoft, en mi caso Explorer, y nos lleva pues a la página indicada, a la página de Google. Bueno, pues esto también sería un hipervínculo externo. Y luego para crear otro tipo de vínculos, como por ejemplo un vínculo a una dirección de correo electrónico, pues pulsamos en la opción hipervínculo, lo voy a hacer con la misma forma y iríamos a la opción de dirección de correo electrónico, ¿no? Entonces, si tú aquí escribes una dirección de correo electrónico, pues lo que va a ocurrir es que abrirá el programa de correo electrónico correspondiente, en este caso el Outlook, que es del mismo fabricante, y ya tendremos listo el campo para. Es decir, en el campo para del nuevo correo electrónico ya tendremos la dirección que estamos especificando. En este caso también podemos especificar un asunto. Voy a poner, por ejemplo, prueba, ¿no? Aceptamos y vamos a ver qué es lo que hace esto. Vamos a vista presentación, pulsamos en el botón de ir a Google y ahora es cuando me debería de abrir en breve, pues aquí lo tenemos, el programa Outlook con la dirección de correo electrónico y el asunto. Tan solo nos tenemos que ocupar de escribir el correo y darle a enviar. Pues esto también sería un vínculo externo, concretamente a una dirección de correo electrónico. Y respecto a la opción que nos quedaba dentro de los hipervínculos, que es crear un nuevo documento, bueno, pues aquí lo que podemos hacer es especificar, por ejemplo, un nombre. Vamos a poner prueba de presentación, por poner algo.
Vamos a decir que nos cree esto por ejemplo, en el escritorio, así luego lo puedo tirar fácilmente. Y bueno, pues vamos a decirle modificar documento nuevo más adelante. Esto se acepta. Y bueno, creo que he cogido un tipo de documento erróneo, un HTML. Vamos a cambiar. Vamos a decirle que me tiene que crear en el escritorio, eso sí. Pero vamos a decirle, por ejemplo, que me cree un nuevo documento de Word. Documentos. Aceptamos y aceptamos. ¿Esto qué quiere decir? Pues que al decirle que nos cree un nuevo documento, a través de un hipervínculo, al hacer la vista presentación, pues pulsamos en el botón correspondiente y nos tiene que abrir el programa Word. Aquí lo tenemos con el nombre del documento, prueba de presentación, etcétera. Es decir, le he dicho que cree un nuevo documento de Word. Bueno, pues no sé bajo qué escenarios esto será útil, pero es lo que hace esta opción, ¿no? Crear un nuevo archivo del tipo que le indiques. Para quitar un hipervínculo pero conservar la autoforma correspondiente, pues seleccionas la forma o el objeto. Pulsas en hipervínculo y hay una opción que es quitar vínculo. Bueno, pues esa opción deja la forma, el objeto, la imagen o lo que tengas, pero quita el vínculo. Yo lo que voy a hacer va a ser quitar esta forma, voy a dejar las otras dos porque no queda mal del todo. Y bueno, pues vamos a hablar ahora del tema de las acciones. Si recordáis, hace ya unos cuantos vídeos incluimos unos botones de navegación que quedaban bastante feos y por eso los quité. Simplemente lo hice para demostraros cómo funcionaban. Eso lo hicimos en su día desde las formas. Teníamos una categoría dentro de las formas, que era la categoría botones de acción, los cuales pues permitían ir hacia adelante, hacia detrás, primera diapositiva, última, etc. También teníamos otros botones, aunque no los vimos, que permiten insertar un audio, un vídeo, un archivo y otras cosas pues, que tendría que examinar ahora, ¿no? Esto eran los botones de acción. ¿Qué ocurría con estos botones? Bueno, pues que tienen el formato predefinido que tienen y poco más puedes hacer. Es decir, a la hora de insertar un botón de estas características en una diapositiva, pues veíamos que al insertar el botón nos salía automáticamente la ventana de configurar la acción y aquí pues le podíamos decir qué queríamos que hiciera ese botón. Pero la forma del botón es la que es. Como mucho le podías cambiar el estilo y poco más. Bien, pues las acciones que tenemos en la ficha insertar dentro del grupo vínculos permite hacer las mismas operaciones que con los botones de acción, pero con cualquier objeto. Por ejemplo, imaginar que queremos incluir en nuestra presentación unos botones de navegación, como hicimos en su día, pero sin utilizar estas formas, utilizando nuestras propias imágenes. Yo tengo en el escritorio una imagen en formato PNG, que es una flecha hacia la derecha, que podría servir para utilizarla como botón de navegación, para avanzar por las diapositivas. ¿Cómo haríamos eso? Bueno, pues me sitúo, por ejemplo, en la diapositiva número 2, nos vamos a la ficha de insertar, dentro de insertar imágenes, esto ya lo conocemos, me voy al escritorio, que es donde tengo esa imagen, y busco el PNG con forma de flecha. Bueno, pues inserto la imagen. Hasta aquí nada nuevo. Le doy un tamaño más apropiado, porque es demasiado grande, y la pongo, por ejemplo, en la zona inferior derecha de la diapositiva. Una vez que he hecho esto, creo una copia. Control C, Control V, la pongo en la zona de la izquierda y evidentemente esta tendría que señalar hacia la izquierda, luego entonces le damos un volteo horizontal. Es decir, una vez que tenemos aquí la imagen, nos vamos a la ficha formato, menú girar y le decimos voltear horizontalmente para que mire a la izquierda. Con lo cual ya tenemos en esta diapositiva una imagen que nos hemos bajado de internet o que hemos creado nosotros con Photoshop, que mira a la izquierda y otra que mira a la derecha. ¿Cómo puedo hacer para que al pulsar en estas imágenes, pues vaya hacia adelante o hacia atrás? Dándoles una acción. Por ejemplo, si seleccionamos la flecha que mira hacia la derecha, nos vamos a insertar, dentro de insertar acción, y fíjate cómo la ventana del botón acción es la misma que aparecía con los botones de acción que teníamos dentro de las formas. Aquí lo que hay que decirle es que queremos que al pulsar sobre esta imagen cree un hipervínculo a la diapositiva siguiente para que pueda navegar hacia adelante. Esto se aceptaría. Después hacemos lo propio con la flecha de la izquierda. Seleccionamos la flecha de la izquierda, pulsamos en acción y le decimos que queremos un hipervínculo a la diapositiva anterior. Con lo cual ya tenemos en la diapositiva número 2 dos imágenes que navegan hacia adelante y hacia atrás. Lo malo de esto es que no se pueden incluir en el patrón porque las acciones del patrón no funcionan. Con lo cual te tienes que tomar la molestia de seleccionar las dos imágenes con la tecla control, copiarlas y pegarlas en todas las diapositivas. Y esto pues es un trabajo un poco tedioso, la verdad.
Pero bueno, como nuestra presentación es corta, pues yo ya he terminado. Lo voy a hacer en todas, también en la primera. Lo que ocurre es que en la primera diapositiva, la imagen de la izquierda la elimino. ¿Qué conseguimos con esto? Bueno, pues que ejecutamos la presentación y aquí tengo una flecha que si pulso en ella, pues automáticamente avanza hacia adelante. Y en la siguiente pulso en ella y avanza hacia adelante. Y así sucesivamente. Y si pulsamos en la otra flecha, pues con esta avanzaremos hacia atrás, como podéis observar, hasta que lleguemos nuevamente a la primera diapositiva. Esta sería una forma de crear botones de navegación utilizando acciones. Y además puedes utilizar como botón cualquier cosa que tú tengas en tu ordenador, cualquier objeto. Pero no solamente las acciones permiten hacer cosas de este tipo para navegar entre las diapositivas, sino que van mucho más allá. Por ejemplo, imaginemos que en la diapositiva del gráfico, pues nos vendría muy bien, cuando estamos haciendo una exposición al público, tener la calculadora del sistema operativo, la calculadora de Windows en mi caso, en pantalla para poder hacer cálculos, ¿no? Y, pues cálculos que te pregunte la gente o cálculos que tú quieras enseñar a la gente. Una calculadora. La pregunta es, ¿cómo podemos ejecutar desde la presentación de PowerPoint la calculadora para no tener que minimizar o cerrar PowerPoint, ir a inicio, accesorios, etcétera? Es decir, un botón, un objeto, que al pulsar sobre él ejecute la calculadora. Y quien dice la calculadora puede llegar a ejecutar ese objeto cualquier programa que tengas instalado en tu ordenador. Yo he escogido la calculadora porque es el ejemplo más sencillo, pero puedes ejecutar pues un procesador de textos, un gestor de base de datos, un juego, cualquier cosa que tú tengas en tu ordenador desde PowerPoint. Eso lo haríamos de la siguiente forma. Insertamos una forma o insertamos una imagen o cualquier objeto. Yo, por ejemplo, voy a insertar una forma. ¿Qué forma voy a insertar? Pues no lo sé. Vamos a ver. Por ejemplo, pues esta misma, no se me ocurre otra. Y aquí pues voy a agregar un texto y que ponga, por ejemplo, calculadora. Como siempre, a esta forma le tendríamos que dar pues el estilo adecuado, que más os guste, etcétera, ¿no? Pues aquí lo voy a dejar. Y ahora, pues a esta forma que acabo de insertar aquí, le vamos a dar la acción de abrir la calculadora. ¿Cómo hacemos eso? Pues nos vamos a insertar, dentro de insertar acción, y en esta ocasión le tendremos que decir ejecutar programa. Y al habilitar la opción de ejecutar programa, pues automáticamente nos aparece un botón de examinar y lo que tenemos que hacer es buscar, esto quizás es la parte más compleja, dónde está el ejecutable de ese programa. Fíjate que lo que está buscando es archivos con extensión .exe. Bueno, pues yo creo recordar que la calculadora estaba en C, Windows System 32, luego entonces buscamos System 32 y aquí hay un archivo que se llama calc.exe. Aquí está. Bueno, pues una vez que lo encuentras, lo seleccionas, aceptas todas las ventanas que te encuentres a tu paso y ya está. Si ejecutamos la presentación, concretamente en esta diapositiva, al pulsar sobre la calculadora sale este mensaje de advertencia diciendo, ojo, vas a abrir algo externo. Bueno, pues aquí le damos a habilitar y nos abre la calculadora para que a la par que la gente ve el gráfico, por ejemplo, podamos estar haciendo cálculos y que la gente pues los vea. Y quien dice la calculadora, pues cualquier otro programa. Estas acciones se pueden desencadenar haciendo clic, que es como lo hemos hecho hasta ahora, tanto en la calculadora como en las flechas de navegación, o también se pueden desencadenar, ejecutar, al pasar el ratón por encima sin necesidad de hacer clic. Vamos a hacerlo, por ejemplo, en esta diapositiva del gráfico con las formas correspondientes a los botones de navegación, por ejemplo. Vamos a empezar con el botón de atrás. Si yo selecciono el botón de atrás y me voy a acción, pues aquí tenemos la acción que configuramos en su momento. Bueno, pues aquí le decimos ninguna acción y en esta ocasión fijaos que tenemos otra pestaña que es pasar el mouse por encima. Bueno, pues si pulsamos en esa pestaña, las opciones que tenemos son exactamente las mismas que en la otra pestaña de clic del mouse. La diferencia es que se va a desencadenar la acción simplemente por posicionar el ratón encima, con lo cual le podemos decir diapositiva anterior. Y no solamente eso, sino que además PowerPoint nos permite en una pestaña y en la otra, da igual, además de ejecutar la acción, acompañar esta acción de un sonido de los que vienen con PowerPoint. Pues por ejemplo, no sé, le puedo dar sonido de explosión, no es que vaya a quedar muy bien. Y también podemos elegir la opción de resaltar el objeto al pasar el ratón por encima. Bueno, pues solamente lo he hecho con este botón de ir hacia atrás, ¿no? Pero si pulso en aceptar y nos vamos a vista presentación, al pasar el ratón por encima tendré que ir al anterior con un... Y efectivamente así es. Me imagino que habréis apreciado el ruido y veis cómo ha ido a la diapositiva anterior.
Respecto a las opciones que nos quedan por ver en las acciones, cuando nosotros tenemos la ventana de acción en pantalla, si os dais cuenta, pues tenemos la acción de ejecutar una macro y asignar una acción al objeto. Esto se sale del ámbito del curso. En un futuro haré un curso de programación VBA para PowerPoint y otro para Outlook, etc. Y en ese caso, cuando ya aprendas a programar tus rutinas, aprendas a crear tus macros en VBA, Visual Basic for Applications, pues entonces, después de haber creado la macro, después de haber programado la macro, pues la puedes ejecutar con un objeto desde el botón Acción. Bueno, pues vamos a dejar el vídeo en el punto en el que nos encontramos y os digo lo de siempre. Os invito a que permanezcáis atentos a la próxima entrega. Hasta entonces, que os vaya bien.